Bien, buenas tardes. Vamos a empezar ya la charla porque es la hora, es lo que toca. Nos falta, como veis, todavía una silla por ocupar. La ponente está llegando, pero vamos a darle un poco de tiempo a ella para que entre después y coja aire y empezamos ya, y así tampoco no nos retrasamos más después. En primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes que habéis hecho el esfuerzo de venir a esta reunión, seguro que muy interesante, pero a una hora quizá más propicia para siesta que para atender a temas tan serios. Pero, en fin, a todos muchas gracias. Sé que hay mucha participación de alumnos de la Facultad de Farmacia de Blanquerra que han venido a sumar su presencia al acto. Y para darnos un poco de luz sobre el tema atención farmacéutica residencial, vamos a contar con la participación de 4 ponentes de primera fila, por supuesto. Jaume Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia; Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz; Raquel Martínez, presidenta del Consejo de Colegios de Castilla y León y presidenta del Colegio de Soria; y Cinta Pascual, que es la ponente que nos está a punto de llegar, que es presidenta de ACRA, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. Como veis, el título tiene 2 partes: atención farmacéutica residencial y, al final, cuál es el mejor modelo. Yo creo que la intención de los ponentes es, a través de unas pequeñas presentaciones, explicaros qué es lo que tienen hoy en sus diferentes territorios. Como veréis, no es lo mismo en todas partes, ya lo sabéis. Y quizá la pregunta ¿cuál es el mejor modelo? Deberéis responderla vosotros cuando escuchéis lo que hay en todas partes, ¿no? Y si en caso al final hay un poco de tiempo y queréis preguntar una cosa, pues aprovechamos. Vamos a empezar con Raquel Martínez. Sí. ¿Tienes la presentación preparada? Perfecto. Gracias, Raquel. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Saludar a mis compañeros de mesa y puedo decir, yo creo que también a amigos, presidentes. Muchísimas gracias a todos por acercaros hasta aquí, como bien ha dicho Josep, en esta hora un poquito crítica, a las 3:30 de la tarde. Y también mi enhorabuena y gracias a la organización por contar con mi persona para esta ponencia. Y sin más, os voy a contar un poquito lo que veis en el título, la garantía de la atención farmacéutica en todos los centros residenciales, y os voy a dar la perspectiva de lo que tenemos en mi comunidad autónoma en Castilla y León. Lo primero, hacer un poco la foto de imagen, ¿no? Sabemos que la esperanza de vida, y todos lo sabemos en este país, está aumentando de una manera considerable en las últimas décadas. Si nos centramos en España, vemos que se estima que en el 2050 6 millones de personas van a tener ya más de 80 años, y si focalizamos en mi comunidad autónoma, en Castilla y León, casi un 25% de la población es mayor de 65 años y el índice de envejecimiento supera en más de un 50% a la media nacional. Esto hace que esta comunidad autónoma, mi comunidad autónoma, sea una de las regiones más envejecidas de España y de Europa. Por lo tanto, con este nuevo paradigma social se nos plantea una circunstancia compleja, y es verdad el dicho o decir que el envejecimiento y la cronicidad van a ser y son uno de los grandes desafíos para la sanidad, y por lo tanto nos obliga a pensar en políticas sanitarias, políticas sociales diferentes en las que tendremos que trabajar. Este grupo etario, este grupo de población mayor de 65 años, genera la triple de demanda asistencial que la media de la población. Esto supone, como veis, un aumento en el gasto de la asistencia sanitaria y, por supuesto, un aumento en los cuidados de larga duración, que supone que vamos a tener también una mayor demanda de lo que es la asistencia sociosanitaria, y si lo unimos a la escasez de recursos con las que contamos, tenemos que trabajar en políticas sanitarias y de servicios sociales coordinadas, efectivas y rentables, que lo que hagan sea que optimicemos todos los recursos con los que contamos y, por lo tanto, consigamos mejorar la salud de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos, de nuestros residentes en este tipo de centros, consiguiendo que nuestro sistema sea mucho más eficiente. Centro residencial de carácter social. Por supuesto, y yo creo que es fácil de entender, que las personas que van a convivir en estos centros son personas mayores, con una alta prevalencia de enfermedades crónicas, lógicamente frecuentemente polimedicados y con un grado variable de deterioro cognitivo. Si a su vez le sumamos que el 90% de los usuarios van a tomar algún medicamento, muchos de ellos toman de 2 a 4 y en un 20% tienen prescritos de 5 a más tratamientos, lógicamente es fácil que comprendamos que autogestionarse esa medicación es prácticamente inviable y en muchos casos inseguro.
Por lo tanto, desde el Consejo Autonómico de Castilla y León y desde la Corporación Profesional, 2 requisitos imprescindibles. Que todos estos centros dispongan de un lugar físico, de un depósito de medicamentos, donde tengan custodiados los mismos y, por otra parte, y muy importante, que exista un profesional sanitario, por supuesto, un farmacéutico, un experto en el medicamento, que se encargue de gestionar ese depósito y no solo gestionarlo, sino aportar toda su experiencia en ese medicamento dentro del centro. Prestación farmacéutica, lógicamente, un valor añadido que vamos a aportar a este centro residencial. Un valor añadido en un entorno donde el medicamento está prácticamente presente en todo el proceso asistencial. El farmacéutico, como bien os he dicho, es el experto en el medicamento y, por lo tanto, no solo va a gestionar este depósito, sino lo que va a permitir es que exista una información, una educación sanitaria, un trabajo en equipo, en ese equipo multidisciplinar dentro del centro y, por otra parte, también va a servir de nexo de unión con el resto de profesionales sanitarios y profesionales sociales. Y también desde nuestro consejo apostamos por la farmacia comunitaria. ¿Por qué? Por recursos personales, por la cercanía, por la accesibilidad. Conocéis un poco lo que es el mapa de España, nuestra comunidad autónoma, como también sucede en otras, como puede ser Andalucía, que tengo mi compañero Ernesto, o también Castilla-La Mancha, Galicia. Son poblaciones muy dispersas, altamente envejecidas, y la farmacia está ahí, está cercana, está accesible. Y muchas veces es el único profesional sanitario que tenemos en municipios muy pequeños. Yo creo que esto es un valor añadido y que se tiene que utilizar. Eso sí, muy importante, necesitamos un respaldo normativo. Sin él es muy difícil que como profesionales sanitarios podamos ejercer todas las funciones propias de nuestro ámbito competencial. Marco legislativo, primero una pequeña mención, yo creo que esto sí que lo conocéis todos, el Real Decreto Nacional que tenemos, el 16/2012, en su artículo 6.3, marca esa obligatoriedad de tener un depósito de medicamentos dentro de estos centros asistenciales, un depósito de medicamentos ligado a una oficina de farmacia comunitaria de la misma zona farmacéutica o bien a un servicio de farmacia hospitalaria. Con nuestra administración estamos trabajando siempre en esa línea y lo hemos venido haciendo de años ya atrás. Como veis, la Ley 13/2001 del 20 de diciembre, en el artículo 3.3, va en esa misma línea y paso a leeros textualmente. En aquellos centros y servicios sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias, la atención farmacéutica se prestará a través de depósitos de medicamentos debidamente autorizados, vinculados a una oficina de farmacia ubicada en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia ubicado en la misma área de salud, quienes conservarán y dispensarán los medicamentos a pacientes atendidos en el centro en el que esté ubicado. Es decir, en la misma línea que el Real Decreto Nacional, con una obligatoriedad de tener un depósito de medicamentos vinculado y controlado por un profesional farmacéutico. Hoy por hoy hay un nuevo proyecto en nuestra comunidad autónoma que está teniendo mucho calado y en el que se está apostando, que es el denominado proyecto En mi casa. Este proyecto lo que vela fundamentalmente es porque las personas mayores lo que quieren es vivir en sus domicilios. ¿Qué pasa? Que cuando se va cumpliendo edad, lógicamente esto se hace a veces pues muy complicado. Entonces lo que quieren es habilitar que esta segunda vivienda adicional, que sería su centro sociosanitario, se parezca lo más posible a su hogar. Y para ello también se basan en un principio de autodeterminación de la persona. Es decir, que se encuentren integrados dentro de ese centro, que ellos puedan llevar su vida de una manera totalmente normal y que puedan conseguir esa calidad de vida. El punto que tiene más crítico es que, y según desarrolla el decreto 216, y ahora os comentaré que está recientemente anulado, aunque siguen trabajando en un decreto parecido y que se basa también en este proyecto En mi casa, es que el servicio sanitario lo dejan opcional. Como el depósito de medicamentos, según la ley anterior que os he nombrado, viene vinculado a esa asistencia sanitaria, en el momento en que tú das una opcionalidad a tener el servicio sanitario, el depósito también queda como opcional. Como podéis comprender, esto a nivel autonómico nos preocupa y mucho y estamos trabajando con nuestra administración en intentar, bien a través de este nuevo decreto que se tiene que desarrollar o bien una orden que lo acompañe y que lo describa, lo que tenemos es que conseguir 2 requisitos fundamentales y la verdad que estamos trabajando en buena sintonía, pero de momento no tenemos nada cerrado. 2 requisitos fundamentales que son, como os he marcado, el primero, el que sea obligatorio el tener un depósito de medicamentos en todos los centros, tengan o no tengan asistencia sanitaria. El depósito de medicamentos debería existir cuando es verdad que las personas que residen en este tipo de centros son personas mayores, como os he dicho, polimedicadas,
y muchas veces con un alto grado de deterioro cognitivo, lo que les hace muy complicado el poderse autogestionar esa medicación. Si siguen en esta línea y dan esa opcionalidad, pues nos encontramos con un problema. Primer requisito, depósito obligatorio. Y segundo requisito, que podamos describir y queden recogidas en la normativa las funciones que tienen que desarrollar los farmacéuticos en estos centros. Y en esa línea estamos trabajando y espero pues, que podamos conseguir que al final quede recogido en la normativa. Ahora voy a pasar a explicaros las funciones del farmacéutico dentro del centro de carácter social. Se ha creado un grupo en el Consejo General, un grupo de trabajo del que formo parte con otros compañeros presidentes, donde consideramos importantísimo el hacer un resumen de lo que es toda la labor del farmacéutico dentro del centro y que pudiéramos clasificarlos y definirlos de una forma clara, de tal manera que cuando tanto en mi comunidad autónoma como en otras nos toque negociar con nuestras administraciones cómo vamos a tener nuestros centros y cómo van a estar estos depósitos de medicamentos, esa vinculación con la farmacia comunitaria o con el servicio de farmacia, quedaran bien establecidos cuáles deben ser las funciones del farmacéutico dentro del mismo. Hola, buenas, Cinta. Bueno, tres grupos de funciones fundamentales. La primera, la gestión del depósito. Segunda, asistencia farmacéutica. Y la tercera, la atención farmacéutica. La asistencia del depósito, legalmente autorizado en todos los centros, va a permitir tres aspectos fundamentales. El primero, un servicio farmacéutico global. El segundo, mejorar la salud y disminuir la aparición de problemas asociados a un uso incorrecto de medicamentos. Y, por lo tanto, lo que vamos a conseguir es aumentar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes, de estos residentes. Dentro del grupo de gestión de depósitos, funciones claras, garantizar la custodia, conservación y dispensación, controlar caducidades, alertas. Lo que vamos a conseguir es esa rapidez de actuación y esa accesibilidad a los tratamientos. El segundo grupo, la asistencia farmacéutica. Aquí es lo que os he comentado, el trabajo multidisciplinar. El farmacéutico es el experto en el medicamento y, como tal, va a aportar todo ese conocimiento a todo el equipo del centro. Y, por lo tanto, educación sanitaria, prevención de enfermedad, un amplio etcétera. Y, por otra parte, va a servir de nexo de unión con el resto de profesionales sanitarios y también profesionales sociales. Y, por lo tanto, va a proporcionar un envejecimiento activo y saludable. Y, por último, atención farmacéutica. Control de tratamientos, preparar sistemas personalizados de dosificación que permitan una correcta dispensación y un correcto uso de esos medicamentos, proponer acciones que puedan mejorar y, por supuesto, controlar esa adherencia a los tratamientos, realizar seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, muy importante, y yo creo, además ayer tuvimos la oportunidad de estar en una mesa donde se habló de las farmacias Centinela, es una tarea fundamental dentro de la oficina de farmacia donde tenemos un valor añadido también que explotar. Y, por último, la realización de la conciliación a la alta hospitalaria, donde estamos hablando de ese trabajo multidisciplinar con nuestros compañeros de hospital, y yo creo que tenemos que estar mano a mano trabajando todos juntos por conseguir mejorar la salud de nuestros pacientes y hacer, utilizando todos nuestros recursos, que el sistema sea más eficiente. Con todo esto, ventajas múltiples, en tres partes fundamentales. La primera, los residentes, nuestros pacientes, que son el centro de nuestra preocupación y el centro de nuestro trabajo. Con ello vamos a disminuir problemas relacionados con los medicamentos, como podéis ver, intoxicaciones, problemas de automedicación. Disminuimos la morbilidad, disminuimos las consultas de atención primaria, la visita a consultas de atención primaria y, por supuesto, los ingresos hospitalarios con el ahorro en coste que esto supone. Por otra parte, aumentamos el control de la enfermedad, la independencia y la autonomía, mejorando la calidad de vida, la salud y el bienestar de los residentes. Ventajas también para nuestra administración. Por lo mismo, disminuimos morbilidad, consultas, atención primaria e ingresos hospitalarios. Aumentamos la accesibilidad y la cercanía, profesionalidad y la inmediatez, por esa cercanía, por esa accesibilidad que tiene la oficina de farmacia. Optimizamos recursos y generamos ahorro. Aumentamos la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y, por supuesto, la sostenibilidad y la confianza en nuestro sistema. Y, por último, para nosotros, para la farmacia comunitaria, un aumento en el potencial social claro y un aumento en el carácter asistencial. Mejoramos la imagen del colectivo ante instituciones y sociedad y aumentamos el desarrollo profesional. Por otra parte, aumentamos la viabilidad económica de las farmacias y aquí sí que me permito o permitidme que, siendo presidenta de una comunidad autónoma donde tenemos 1.629 farmacias, de las que 253 se encuentran en viabilidad económica comprometida, es una farmacia muy pequeña, muy pobre. Estoy hablando de casi un 16% de estas oficinas de farmacia, pues es una preocupación
muy grande la que tenemos nosotros como otras comunidades autónomas. Y por lo tanto, y aunque no me gusta basar esta exposición de cara a lo que es el centro sociosanitario, creo que sí que es importante que si conseguimos esas vinculaciones, estas farmacias pequeñas que se encuentran en municipios donde sí que tienen ese sociosanitario, pueden hacer una labor fundamental por ese centro, pero a la vez reciben ese aporte recíproco. Es decir, que no solo se va a conseguir que ese centro esté bien atendido, sino que esa farmacia será viable, será sostenible y, por lo tanto, a la larga conseguiremos que permanezcan estos municipios tan pequeños, porque si no tendemos a que desaparezcan y no solo den servicio a ese centro, sino van a dar servicio a toda la zona a la que lo están prestando ahora mismo. Y yo creo que en esto sí que tenemos que ser un punto sensibles, pues son la base de nuestro modelo, un modelo envidiado a nivel europeo, envidiado a nivel nacional y que debemos mantenerlo. Desarrollo también de competencias en otros niveles asistenciales y, por último, lo que vamos a hacer es garantizar, como bien he dicho, nuestro modelo farmacéutico actual. Creo que es un modelo del que tenemos que estar orgullosos. Y nada más, bueno, os marco unas conclusiones que un poco resumen de la exposición que os he hecho, que la sociedad de Castilla y León tiene una alta prevalencia de personas mayores, crónicas, polimedicadas, etcétera, limitación de recursos, que necesitamos políticas coordinadas, efectivas y rentables, que es necesaria esa normativa, como bien os he dicho, para desarrollar nuestras funciones. Importante, obligatoriedad de disponer de un depósito y que definamos también en esa normativa las funciones que tiene que tener el farmacéutico dentro de ese depósito. Os marco un poco lo que es la garantía de ese servicio de la farmacia, de esa vinculación al depósito a la farmacia, que conseguimos múltiples ventajas, tanto para el usuario, para el sistema, como para el centro residencial, que deberíamos priorizar esa cercanía física por la accesibilidad y por la calidad de ese servicio. Y, por último, como os he comentado y me he extendido un poquito, el tema de la viabilidad, porque en Castilla y León este es un tema que la verdad que lo tenemos muy cerca, nos preocupa y debemos proteger el modelo y a la farmacia pequeña. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Vamos a dejar a Cinta que coja un poco de aire y la dejaremos para el final de la presentación, así recupera el ritmo de latido. Y Ernesto, cuando quieras nos das tu punto o tu pincelada de lo que pasa en la comunidad andaluza. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la posibilidad a la organización de Infarma de poder venir a contaros un poco pues, lo que pasa por Andalucía, ¿no? Os agradezco la presencia, la hora es más que regular. Yo prometo tener un tono de voz sin altibajo, que el que se quede dormido no pasa nada. Esto no va a ser como Luis Enrique el otro día en la rueda de prensa de Barcelona, que armó un follón porque se quedó uno dormido, ¿no? O sea que con toda paz, ¿no? Nosotros traemos aquí desde Andalucía, no traemos ya la carta de los Reyes Magos, se las mandamos a la Administración y nos trajeron esto, ¿no? Con lo cual tenemos un decreto ya hecho y derecho. Yo me voy a apoyar un poco, ya ha hecho la introducción Raquel fantásticamente de la situación ahora mismo de los ancianos y de las residencias, y yo me voy a ir directamente a saco de lo que tenemos de decreto, que yo creo que es lo que más interesa, vamos, lo que más os puede interesar, ¿no? Bueno, pues antes de tener el decreto y la resolución, lo que teníamos en Andalucía pues era, bueno, lo que tenemos en el resto de España, un poquito añadido por la Ley de Farmacia de Andalucía, pero que aportaba muy poquito respecto a lo que son el suministro de las residencias sociosanitarias. Las primeras impresiones que tenemos al ver el decreto, bueno, pues que empezamos ya con diferencias respecto a lo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Generalmente estas diferencias en Andalucía siempre son a peor. Como sabéis, bueno, pues tenemos ya esa diferenciación de suministro con residencias sociosanitarias. Todas las que sean mayores de 50 camas, pues las van a suministrar desde los hospitales, ¿no? A través de los servicios de farmacias de hospital. Las de menos de 50 camas, evidentemente, se van a quedar en la farmacia comunitaria, siendo responsable el titular de la farmacia. En las anteriores son los farmacéuticos de hospital, y en aquellas residencias que son muy pocas, que tienen servicios de farmacia, bueno, pues son los farmacéuticos que están en estas residencias sociosanitarias, ¿no? Luego se establecen ya un tipo de contratos que pueden ser adscritos o vinculadas, pero esto es un tema más o menos muy legal que tampoco nos interesa mucho, ¿no? Sí es cierto que sí ponen hincapié en la presencia del farmacéutico tanto en los depósitos de la residencia como bueno, en aquellas que tengan el servicio de farmacia. Obligan a tener ya, bueno, pues el farmacéutico tiene que estar
25 minutos por cama y mes. Es un cómputo de horas importante, sobre todo poco asequible para lo que es la farmacia de hospital, ¿no? O sea, entendemos, ¿no? Luego los auxiliares tienen que estar 35 minutos en la residencia y además, claro, la primera incógnita, ¿y esto cómo se controla? Esto pues el plan de inspección ya está puesto de este año, ¿no? O sea que no hay problema, que lo van a controlar. Algunos decían que esto era imposible de que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Luego, bueno, lo que es el decreto en sí, pues tiene... Lo voy a pasar más rápido porque, bueno, son las propias... Bueno, lo que se le pide a lo que es una farmacia normalmente, ¿no? Bueno, pero todo un poquito más reflejado a lo que es el depósito, procedimientos de trabajo, una serie de instrucciones, el procedimiento de trabajo de los SPD. Como sabéis, los SPD se han incluido en este decreto. Se han incluido en este decreto y es la primera vez, por lo menos en la Comunidad Autónoma Andaluza, se reconoce un servicio profesional y además se le ha puesto precio, ¿no? Este problema que siempre hemos tenido de cómo se pagan los servicios profesionales, que los pague la Administración, bueno, aquí se han lanzado. Tiene su truco, como luego veremos, pero sí es cierto que se ha tasado por un precio además que, por estudios que se han visto y de luego que han hecho de laboratorios, pues es bastante similar a lo que queremos, ¿no? Que son los 20 euros por paciente y mes. Sí es cierto que tienen que estar acreditadas las farmacias, está abierto a que cualquier institución, cualquier colegio, pues sociedad científica pueda acreditar estos procedimientos de SPD. Sí es cierto que en Andalucía se trabajó ya hace mucho tiempo, llevamos 3 años trabajando con las acreditaciones y prácticamente hay cerca de 5.000 farmacéuticos acreditados con 2.500 farmacias, ¿no? Entonces, bueno, desde el Consejo Andaluz, bueno, se promovió esto de cara, bueno, a que todo el mundo hiciera lo mismo, con los mismos procedimientos, que los pudiéramos meter en los seguros de responsabilidad civil, facilitar un poco lo que es el tema de la acreditación. No obstante, cualquier otra institución o sociedad científica puede acreditar a esta farmacia. Seguimos todo, bueno, con protocolos de intervención, lo ha estado antes comentando Raquel, tampoco vamos a entrar mucho en ello, ¿no? Quizás en estos, que son un poquito más asistenciales, ¿no? Los que directamente se quiere que el farmacéutico sea más proactivo, ¿no? Que no se quede un poco esperando solamente la dispensación, ¿no? Bueno, pues tiene que colaborar en los programas de la dispensación de productos dietéticos, integrarse con los médicos, los enfermeros de los centros sociosanitarios, colaborar en programas, ya sea de uso racional o incluso pues de promoción y prevención de la salud. Bueno, quizás estas actuaciones a realizar que nos ha reglamentado la Consejería van enfocadas, bueno, a que sea un farmacéutico totalmente proactivo, ¿no? En la residencia sociosanitaria. El tema de la prescripción. Esto también es importante porque tiene un pequeño matiz bastante curioso. Bueno, por supuesto, receta electrónica, receta de papel, orden interna de dispensaciones, todas ellas van a tener la consideración de orden interna de dispensación. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Cosas buenas, bueno, vamos reclamando que queremos estar constantemente cada vez más integrados en los sistemas sanitarios públicos, ¿no? Pues realmente las órdenes internas de dispensación es como se actúa en los hospitales, ¿no? También salva el tema de receta oficial porque aquí las dispensaciones van dirigidas a una farmacia, con lo cual podría haber dirigismo y se salva con esta orden interna de dispensación. Y tiene otros matices también, como la posibilidad de que se puedan suministrar medicamentos que no tienen cupón precinto. Pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Dentro de la prescripción, también la prescripción del SPD va a ir por receta electrónica. Con lo cual, los médicos van a ser los que prescriban el SPD a determinados pacientes de las residencias, ¿no? Esto ya es parte de lo que es... Esto era el decreto y esto era la resolución. El decreto no salió a finales de 2015 y esto salió en verano, ¿no? Realmente, a los farmacéuticos siempre, que no nos gusta leer absolutamente nada, hubo muchísima intención de hacer muchas solicitudes a la residencia, como es lógico, pero le decíamos, por favor, que leyeran perfectamente esto, que luego vienen los problemas, ¿no? Que esto no se trata en llevar medicamento y yo me voy para la farmacia, ¿no? O sea, que tuvieran cuidado y que leyeran sobre todo el decreto anterior, que implicaba muchísimas actuaciones por parte del farmacéutico. Los requisitos: que no tenga sanción administrativa, que esté ubicada en la UTF. La UTF es la Unidad Territorial Farmacéutica, generalmente coinciden con las poblaciones, o sea, con los pueblos y todo esto. Y bueno,
yo creo que esto es una cosa lógica. Hasta ahora, bueno, pues yo no sé por aquí, pero en Andalucía se suministraban residencias a muchos kilómetros de distancia, lo cual no tiene mucha lógica si queremos darle de verdad un sentido profesional a lo que es esta dispensación. Que disponga de acreditación, lo hemos comentado antes, daba igual qué institución sea la que acredite el SPD. Y luego también en la Carta a los Reyes Magos, bueno, se le estuvo diciendo a la Administración que tuviera cuidado, ¿no?, con aquellas poblaciones en las que son muy pequeñas y prácticamente viven de la residencia. Entonces, si se las vas a quitar, vamos a crear lo que ha comentado Raquel, un problema ahora de la viabilidad de la farmacia, ¿no? Lo único que se consiguió fue, bueno, que en aquellas poblaciones de menos de 1000 habitantes, las residencias de menos de 50 camas siguieran siendo atendidas por estas farmacias, ¿no? Pero no se consiguió que se le dijo que aunque fueran de 60 camas, que por favor. Además, en Andalucía tenemos un problema con esta división de 50 camas. Había una serie de subvenciones para aquellas residencias que tuvieran más de 50 camas, 51, 52, y aquí todo el mundo tenía subvenciones, aunque luego no eran reales, ¿no? Ha habido que filtrar otra vez todo esto, porque claro, no había ninguna de menos de 50 camas. Estas son las cosas que pasan. Bueno, criterio de adjudicación. El famoso baremo, que de verdad, hacer un baremo, nosotros no lo hemos hecho, esto lo ha hecho la Administración. Cuando te plantean que hay que hacer un baremo, pues esto es bastante complicado, porque si te pones a preguntar por toda España y en Francia, y es que aquí nadie ha hecho un baremo de adjudicación de residencias sociosanitarias, ¿no? Con lo cual se ha hecho cosas que son lógicas y cosas, bueno, pues que a lo mejor no tienen mucha lógica, ¿no? El tema de la distancia no tiene más enjundia, ¿no? Es lógico que las farmacias que estén más cerca sean las que tengan más facilidad de suministrar estos centros sociosanitarios. Luego, aquí viene el truco del SPD. Yo no sé cómo... Yo en mi colegio, desde luego, he ido hablando incluso pueblo por pueblo, diciendo, mira, sois 5 en el pueblo, poner 20 euros. Y dentro de 2 años será otro, y dentro de 2 años te turnarás. Pero poner, por favor, darle el valor que tiene el SPD. Mucho me temo, ya lo veremos cuando salgan las primeras baremaciones, que no van a ser 20 euros, ¿no? Y es de verdad, perdemos una oportunidad de oro ahora mismo, de verdad posicionarnos claramente en que tenemos un servicio profesional que si nos da la posibilidad a la Administración de pagarlo, pues me daría mucha pena que ya no que sea 0, sino que se quedaran 5 euros, ¿no? Pero bueno, ya veremos cuando salgan los listados a ver qué han hecho los farmacéuticos. Experiencia profesional, no tiene más historia. Se considera si has trabajado en farmacia o si has trabajado en una residencia sociosanitaria o un hospital, pero vamos, es muy poco. Casi todo el mundo que ha presentado pues ha llegado al máximo, ¿no? Aquí hay un poco de, bueno, la frecuencia de entrega en día, o sea, te daba un margen de 1 a 6 días, tenías que hacer la entrega de la medicación, por supuesto aquí todo el mundo pone un día y esto aquí se lleva todos los puntos, ¿no? Plazo de entrega en horas, a las nuevas prescripciones, pues te da otro margen, 4, 6, 8, 24 horas, vas bajando los puntos, aquí todo el mundo presenta los medicamentos en 4 horas. Si es en horario que no es habitual de la farmacia, igual, ¿no? Y bueno, y los otros méritos prácticamente simplemente eran, bueno, si tenía alguna acreditación por parte de alguna agencia de calidad o algo, también puntuaba algo, pero muy poquito, ¿no? Conclusiones y yo acabo rápido. Lo más importante, y de verdad que lo hemos comentado ya, es el tema de la valoración que se le hace al SPD como servicio profesional que está tasado por la Administración, que está en un boletín oficial, y yo creo que para nosotros por lo menos es importante. Luego ya lo que hagamos, pues bueno, ya veremos, esperaremos a ver los datos que nos dan, ¿no? Se apuesta por la cercanía del suministro en residencia. Yo creo que es una cosa muy lógica. Las órdenes internas de dispensación, con lo que hemos comentado, se regula todo lo que teníamos, el mapa este de residencias, de farmacias, por un lado, por otro. Yo creo que se ha conseguido, bueno, sobre todo apostando a la calidad de la farmacia asistencial, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay partes que te están exigiendo pues labores asistenciales, como hemos dicho algo, ¿no? Luego, esta es el decreto y la resolución. La realidad, a día de hoy, ya tenía que estar todo esto funcionando. Aquí no funciona nada. Seguimos igual. Ya se han presentado, lo único que se ha conseguido, se presentaron en octubre los listados de farmacias que estaban en las residencias. Hay 551 residencias. En Andalucía se han presentado unas 2.400 solicitudes, entre 800 farmacias, se lo reparten todos.
Ten en cuenta que el mercado de la residencia aproximadamente son 100 millones de euros. 50 de menos de 50 camas y 50 de más de 50 camas. Ya se han pasado todos los plazos que tenían que haber salido, la resolución, porque ahora hay que impugnar la baremación y desde luego, desde las farmacias de hospital, desgraciadamente, prácticamente no se ha hecho nada. Evidentemente, esto necesita un aumento de las plazas de farmacéuticos de hospital y ayudantes técnicos y no hay nada, ni convocatoria, ni se le espera. Con lo cual, yo mucho me temo que vamos a seguir tal como estamos ahora, pues durante mucho tiempo. Pero bueno, ahí está el decreto. Yo creo que hay buenas intenciones. Todos los decretos que nos sacan no son lo que queremos, pero bueno, se asemejan un poco a cosas más lógicas de lo que tenemos ahora. Y yo, por mi parte, no he visto a nadie que haya pegado una cabezada, con lo cual me alegro. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Jaime, cuando quieras. Además, tenía una presentación muy bien preparada de situación actual y ha cambiado en poco. La has igual. Bueno, como bien ha dicho nuestro compañero Josep, hemos tenido alguna complicación. Bueno, primero, buenas tardes por estar aquí. Desde luego es un día, ya que estáis cansados, después de 3 días intensos y muy productivos. De verdad, agradecer sobre todo a la organización por permitirme exponer este tema aquí. Agradecer sobre todo a Jordi y también a Luis por la organización de Infarma, que todos los años nos sorprenden. Todos los años pensamos que no se puede superar y lo superan, y esperemos que continúe así. Bueno, y buenos días a todos. He estado ciertamente 2 días pensando qué hacía, si cambiar la exposición. Sí, cambiar la exposición, y no cambiarla, qué hacer, pero bueno, estamos luchando por revertir la situación que se produjo anteayer y creemos que podemos luchar por ello, por lo menos intentar mejorar el tema lo mejor posible. Por lo tanto, yo voy a exponer lo que tenemos de momento, porque es lo que hay realmente, y también exponer lo que pensamos de cómo cómo debe ser, más que el tema de centros sociosanitarios y más que el tema de atención farmacéutica domiciliaria, que también tenemos un proyecto ahí que se nos presentó, pero es simplemente, como imagino que eso es lo que han hecho, una idea de 12 folios. Entonces se decidió seguir. El marco legal que tenemos es el decreto 94/2010 del 4 de junio, por el que se regulan las actividades de ordenación, control y asistencia farmacéutica en centros sociosanitarios y atención domiciliaria. El objetivo de este decreto, en un principio desde entonces, era mejorar la atención farmacéutica al paciente y la calidad de la prestación en centros sociosanitarios, garantizar el uso racional del medicamento y un tema muy importante que aún existe y en muchos lugares, que es evitar las prácticas irregulares que condicionaban el trabajo del farmacéutico. Aquí se sitúan unas funciones a desempeñar en los centros sociosanitarios, de realizar cuantas funciones sean necesarias por lo farmacéutico. Voy a ser un poco más resumido porque creo que ya lo han dicho, es todo muy parecido, mis compañeros. Entonces, de mejorar el uso, control, almacenamiento, dispensación del medicamento en los centros, llevar a cabo actividades de promoción, prevención de la salud, educación sanitaria, mejorar el estado de salud del residente y de su entorno, e integrarse, y es muy importante, y es lo que hemos defendido siempre desde el MICOF, en el equipo multidisciplinar, no solo del centro, sino en las estructuras de atención primaria y especializada. La vinculación de estos centros, los públicos, son a las estructuras del Servicio Valenciano de Salud, y los privados, depende del modelo, pero estarán principalmente vinculados a una oficina de farmacia del mismo departamento. Aquí podemos ver que hay 3 tipos de centros sociosanitarios en el decreto. Los servicios de farmacia sociosanitarios,
se establecen en residencias, en centros con más de 60 plazas, el depósito de medicamentos, que también es en centros en donde hay más de 60 plazas, y los botiquines, que es en igual o menor de 60 plazas. La vinculación, bueno, el servicio de farmacia lo establece el propio centro, lo crea, contratando un farmacéutico, y se dispensa siempre por orden médica. O sea, el medicamento se paga, la retribución es APVL o PVA masiva. En cuanto al depósito, puede tener dos posibilidades. Puede vincularse a un centro, a un servicio de farmacia, de la misma organización de residencias, o vincularse a una oficina de farmacia. Entonces, la prescripción también será, dependiendo que por orden médica o por receta médica. El botiquín siempre estará vinculado a una oficina de farmacia y la prescripción siempre será por receta. Las instalaciones, independientemente de ser unas instalaciones, en todos los casos, que deben estar aisladas, deben ser independientes, con todas las zonas o departamentos que se necesiten de tema de para recepción, tratamiento, almacenamiento, dispensación, área de atención farmacéutica, área administrativa. Bueno, depende del espacio, pues las áreas son distintas zonas de la misma habitación, porque con 15 metros cuadrados poco se puede hacer. Las instalaciones tienen que tener 40 metros cuadrados como mínimo en los servicios de farmacia, 20 como mínimo en los depósitos y 15 como mínimo en los botiquines. Y en cuanto al número de plazas por farmacia hay una limitación. Las que se vinculan, como los depósitos, no pueden tener una oficina de farmacia, no puede tener más de 140 plazas en caso de que acumule residencias. Solo lo puede superar en caso de que en el mismo departamento no lo solicite ninguna otra farmacia. Y en el caso de botiquines no pueden superar las 100 plazas, y a no ser también que nadie de su departamento lo haya solicitado. Criterios generales para la vinculación de una oficina de farmacia. Nosotros estamos de acuerdo y estuvimos de acuerdo en este punto porque consideramos que la vinculación de una oficina de farmacia al centro sociosanitario debe ser equitativo, debe ser igual para todos y, por lo tanto, sí que se establece un orden de vinculación, pero no el vincularse o no vincularse dependiendo de ciertas situaciones. Entonces, se atendería, independientemente de incorporarse a una bolsa de trabajo que la Administración crearía, se atendería primero por la situación geográfica. La prioridad sería el municipio. En caso de que en el municipio no se establezca, no lo solicite ninguna farmacia, sería la zona básica farmacéutica. En caso de que no hubiera ninguna farmacia que estuviera interesada, serían las limítrofes. Y solo en caso de que ahí no hubiera ninguna, entonces sí que se vincularía a un servicio de farmacia u hospitalario. Habría un turno rotativo. Esto sabemos que tiene una implicación legal que habría que salvar, porque ha habido algunas sentencias al respecto, de 3 años, que las sentencias son posteriores a esta normativa. Y en caso de incumplimiento de las normas hay una comisión que se establece, donde pertenecen las dos consellerías implicadas, Bienestar Social y Consellería de Sanidad. Estarían los propietarios de los centros sociosanitarios, las oficinas de farmacia y otros sectores implicados, pero en caso de un incumplimiento de las normas éticas de funcionamiento, se le podría revocar a la farmacia la concesión durante ese periodo y no podría concursar en 2 convocatorias, quedaría excluido. Bueno, tenemos una normativa, nunca se ha aplicado en 7 u 8 años, siempre lo hemos pedido. La promesa era que íbamos a trabajarla, que se iba a trabajar sobre ella. Incluso nos aconsejaron leernos el decreto de Andalucía porque les gustaba. Pues, se ve que resbalaron un poco y se pasaron unas 4 calles porque nos han dejado sin residencias. ¿Qué normativa queremos nosotros o proponíamos o queremos? ¿O vamos a continuar trabajando? Queremos una normativa que
se plantee hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo a la hora de tratar en este ámbito. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no debemos de trabajar inicialmente, no debemos de partir sobre un centro sociosanitario, ni siquiera sobre atención farmacéutica sociosanitaria o domiciliaria. Tenemos primero que trazar el objetivo de qué incluye el entorno sociosanitario, cuál es el espacio sociosanitario, qué pacientes son. Eso creemos que es muy importante. En estas décadas ha pasado de ser hospitales de un sistema de agudos a crónicos, eso se ha dicho multitud de veces. En estas décadas hemos pasado de una esperanza de vida de 70 a 75 años a 85, y pronto serán 90, además lo dicen, que va de una forma muy acelerada, con lo cual hemos pasado de unos pacientes crónicos con una evolución de 10 a 15 años, que han pasado unos pacientes crónicos de una evolución de 30 a 35 años. Situación muy complicada y que tenemos que colaborar, y que desde el MICOF y de la Comunidad Valenciana estábamos dispuestos a colaborar y estamos dispuestos a colaborar para solucionar este problema. Colegio de Valencia, desde hace mucho tiempo estamos trabajando, desde que conocimos Bruselas, ya antes incluso del dictamen motivado, y de hecho algunos proyectos de estos sociosanitarios se presentaron en el propio Comité de las Regiones en Bruselas. Entonces, queremos que sea estamos trabajando sobre envejecimiento saludable en algunos grupos de allí. La idea de la Comunidad Europea no es cuidar los centros sociosanitarios, que también, sino intentar que se alargue la edad de ingreso. El objetivo para el 2020 era alargar la media en 2 años en el ingreso de un sociosanitario y al mismo tiempo retrasar la edad media de dependencia. Esta imagen es representativa para lo que nosotros queremos, porque abajo a la derecha, lógicamente, es un paciente que podríamos considerar en un centro sociosanitario. Ya lo hemos tratado, lo estamos tratando. En la parte superior tenemos 2 pacientes de características diferentes, mayores, de unos 80 años aproximadamente, en donde podemos ver a la izquierda un paciente donde, por sus conocimientos, por su ambiente, es difícil que pueda, o pensamos, a lo mejor nos equivocamos, pero es difícil que pueda gestionar su enfermedad y gestionar sus enfermedades y sus tratamientos. Y entonces este pasa a ser lo que nosotros consideramos que es un dependiente sociosanitario ambulatorio, porque va a la farmacia y va al centro de salud, pero es un dependiente, porque depende del sistema, depende del médico, depende del farmacéutico, depende del enfermero, depende del equipo multidisciplinar. El de la derecha, para nosotros es un paciente sociosanitario, pero es independiente, está empoderado, está preparado, tiene capacidad para gestionar su enfermedad, tiene capacidad para decidir cuándo necesita ir a consultar a un profesional sanitario y cuándo no. Y después tenemos el de abajo a la izquierda, que nadie lo considera un sociosanitario este paciente. Pero bueno, vamos a ver, estamos considerando una persona con sobrepeso, que posiblemente haya podido tener un ictus, un accidente cardiovascular, que pueda tener una diabetes tipo 1, tipo 2, que pueda tener una hipercolesterolemia, pueda tener, lógicamente, hipertensión, y nosotros consideramos que sí que es un paciente sociosanitario. Sí que hay que trabajar sobre estos pacientes. Y esta es nuestra visión, en un principio, sobre cuál es el espacio sociosanitario que debemos empezar a trabajar, y que en Europa decimos de envejecimiento saludable. Por lo tanto, iré rápido, me he alargado, quería que sería corto, pero me he enrollado un poco. ¿Qué normativa queremos? Que determine los procedimientos farmacéuticos para poder relacionarnos entre profesionales. Que facilite la integración comunitaria, que dentro del sistema haya un acceso a la historia clínica básica que todos reclamamos, en donde nosotros también introduzcamos datos para la calidad del paciente, como por ejemplo los medicamentos de no prescripción. Medios para comunicación y coordinación con los distintos agentes sanitarios. Una atención farmacéutica basada en la educación
en la formación, para que el paciente gestione su enfermedad, para que él valore cuándo tenga que ir al sistema, para darle medios para que él mismo gestione sus patologías y sus tratamientos, y que se realice un cribado para valorar si el paciente puede ser empoderado o no, porque todos no, y podemos estar perdiendo recursos empoderando a un paciente que no puede serlo. Que ofrezca una atención integral a la cronicidad, que no tenga que ir dando tumbos dentro del sistema, sino que tenga una buena programación. Y luego, que sea un sistema sostenible, con una remuneración basada en el riesgo compartido, para nuestro parecer, donde se valoren muchos ítems, no solo el ítem de ahorro de medicamentos, del ahorro sanitario, de los ingresos hospitalarios, de los días de ingreso hospitalario, y de muchas cosas más, aparte de los gastos materiales y de tiempo que empleamos en atender al paciente. Somos profesionales, estamos haciendo un trabajo asistencial, y ese tiempo requiere que se pague. Ahora bien, anteayer se nos presenta que quedamos fuera, que los centros sociosanitarios se van a llevar desde los propios hospitales, en particular encima desde un hospital para toda la Comunidad Valenciana, 27.000 pacientes, con 65 farmacéuticos. Supongo que les pondrán la S de Superman, porque vamos, que la marinera. Creo que este programa, el de nosotros para atención farmacéutica, era Domifar, este es Domifar, no sé. Otro documento donde no hay historia económica, donde no hay ningún informe económico ni de trabajo, donde consideramos que ya el problema no es que no sea eficiente, sino que el problema puede ser que el día de mañana, cuando sea un desastre, si no se hace bien y si no se pide colaboración de todos los sistemas, no sea revertible, que era el gran problema. Y entonces tendremos un verdadero problema en el ambiente sociosanitario en los centros. Y bueno, creemos que la farmacia comunitaria es indispensable en la calidad de servicio, en la cercanía y conocimiento del entorno familiar. Eso es importante. Farmacéutico que venga del hospital, que pueda hacer un trabajo y que debemos de trabajar con ellos, tengámoslo claro. Sin la coordinación de farmacéutico de hospital y farmacéutico comunitario y de atención primaria, que nadie lo nombra, estos sistemas no pueden funcionar, ni el de Andalucía, ni el de Castilla y León, ni el de Valencia. Hay que tenerlo muy claro y, por lo tanto, es importante. Y, bueno, no me alargo más, hay que colaborar entre todos los profesionales sanitarios, sobre todo con los pacientes. Yo vengo mucho tiempo diciendo que el paciente no es el centro del sistema, es parte del sistema. O lo integramos dentro del equipo multidisciplinar, bueno, con el paciente crónico vamos a tener muchos problemas el día de mañana. Bueno, sin duda, consideramos que el modelo que hemos planteado es un gran modelo y sin duda pensamos que el de la Consellería no es ningún modelo, ni siquiera un modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Bien, para acabar la ronda, Cinta, con vulguis. Bien, buenas tardes a todos. Yo que además soy la única que no vengo del mundo de las farmacias, espero poderle darles datos que les ayuden a cómo planteamos la relación de las farmacias con la dispensación en general y los centros sociosanitarios o residencias. Yo, en primer lugar, después de oír a todos mis compañeros, tengo la sensación que nos parecemos más de lo que realmente nos diferencia. 17 comunidades autónomas, 17 modelos. Esto es la realidad también del sector nuestro y es la realidad que yo ahora que además pues, estoy de presidenta de toda España, hablando con mis diferentes compañeros, presidentes de comunidades, me decían todas, a 100 nos vamos, a 50 nos quedamos. El decreto de Valencia, hoy nos han reunido el sector sociosanitarios para explicarnos y nos han dicho, nada, no os asustéis, son 12 páginas, las hablaremos conjuntamente y acabaremos decidiendo. Pero al final a mí me da la sensación que el problema no lo tienen los decretos de cada comunidad autónoma. Yo creo que el problema, si me lo permitís, lo tenemos nosotros. No hemos sido capaces de juntarnos todos y hacer una propuesta, pero no las farmacias y el sector sociosanitario, juntos.
porque al final todos estamos en el mismo barco, es decir, las personas que atendemos las atendemos todos. Y yo creo que esto es uno de los problemas que creo que deberíamos poner encima de la mesa, porque al final la realidad es que hoy nosotros tenemos en Cataluña 57.000 plazas en residencias, 6.500 en sociosanitarios. No hablamos de ellos porque cada uno tiene que suministrar, en este caso nosotros como gestores, la medicación. En toda España 374.000 pacientes, de hecho para nosotros personas, usuarias de los servicios, pero que el 95% son enfermos crónicos, con mucha medicación, muchas veces incluso medicados. Por lo tanto, si nosotros analizamos qué dice la ley de quiénes somos, nosotros somos el domicilio de las personas usuarias del servicio. Y las personas usuarias del servicio, que yo sepa hoy, van a comprar a la farmacia o van a buscar la medicación a la farmacia de su barrio. Es como está funcionando. Van con la receta electrónica. A partir de aquí, cuando se plantea cambios, decretos, yo creo que son dos sectores que deberíamos decir qué podemos hacer conjuntamente. ¿Cuáles son las necesidades de un sector y las necesidades de otro? Si no pasa, como nos ha pasado, no en Valencia, sino en muchas partes de España, que nos vemos decretos y no sabemos bien, nosotros hemos tenido la reunión hoy, no sabemos qué ha dicho un sector y qué ha dicho otro, cuando yo creo que al final deberíamos decir lo mismo, porque todos pensamos que lo más importante, y hoy se ha dicho aquí por todos mis compañeros de mesa, es el servicio que damos a las personas que estamos atendiendo. Si nosotros le queremos dar valor a lo que define la ley de servicios sociales, que es que somos el hogar de las personas que atendemos, es cierto, profesionalizadas, es cierto que tenemos que cumplir unas condiciones, pero mientras no se cambie esta normativa, a la hora de legislar, este concepto es muy importante. Y yo creo que, insisto, básico. El coste de la medicación, el coste que ellos, al final, cuando se hacen decretos y se dice que vamos a ir todos a las regiones hospitalarias o las sanitarias, al final es una cuestión de costes. Lo que están diciendo es, vamos a bajar estos costes. Y lo que no se dice es cómo vamos a bajar estos costes, cómo van a repercutir a estos dos sectores. Porque al final, si queremos que mejoren los servicios para las personas, lo que tenemos que hacer, y si queremos empoderar a las personas, pues lógicamente buscar servicios alternativos. Me ha gustado muchísimo que antes Jaime decía lo importante que es el colectivo que viene, cómo sube, cómo está el tsunami demográfico. Yo creo que aquí es lo que nos une. Realmente está creciendo a unas barbaridades absolutas y a partir de aquí ya no solo tendemos las personas institucionalizadas. Nosotros como sector también estamos hoy valorando la no institucionalización de las personas y dar estos servicios a domicilio o en plataformas comunitarias. Por lo que dar servicio a las personas, como las 150.000 plazas de centros de día que hay en España, evidentemente esta gente nadie pone en duda que están en casa, pero durante la mañana 8, 10 horas, 12, están en los centros. Y también aquí hay una legislación que prácticamente no la contempla ninguna comunidad autónoma. Por lo tanto, es otro punto a tener. Pero así como hay 150.000 personas en los centros domiciliarios, hay muchísimas más en atención a domicilio profesionalizada. Si vas y te viajas con misiones empresariales por Europa, te encuentras que hay gente que así como va a darle la barra de pan, le entrega la medicación. Y no nos extraña o no extraña a estos profesionales que vayan una hora de servicio, entreguen la medicación, entreguen la barra de pan y le diga buenos días y con una PDA llegue a atención primaria de servicios sociales o sanitaria. Por lo tanto, en este complejo, en este círculo de atención a nuestros mayores, deberíamos contemplar lo que yo creo que es básico, que es compartir la comunidad, compartir la dependencia, el sector farmacéutico y el sector sociosanitario. Porque realmente no puede pasar todo por la institucionalización de personas. Por lo tanto, creo que es muy básico abrir la mira y no centrarnos solo en el mundo de residencias, sino que hacemos este paso, ya que
cuando me invitasteis a formar parte de esta mesa, yo pensé, ya está bien que hagamos un poco, ¿no?, esta pedagogía de unir a sectores y poder ver qué piensa cada uno y cuáles son las necesidades. Nuestro sector, yo os decía antes, tenemos puntos, nos parecemos más, 17 modelos, 17 comunidades. Es un sector que cuando reciben pagos, igual que vosotros, también estamos en la tercera o en la cuarta línea de pagos de la administración pública. Pero además, nosotros pues, tenemos tarifas congeladas desde el año 2010, tarifas por debajo de costes, largas listas de espera, 24.000 en Cataluña, pero en toda España, ratios de enfermería, a nuestro parecer, bajísimo por lo que es hoy en día las personas que estamos atendiendo, que son grado 3 y alta dependencia, por lo que deberíamos tener más ratios de atención sanitaria. El 95% de nuestras personas usuarias tienen problemas de incontinencia. Por lo tanto, aquí hay un coste tremendo, tremendo. Y es un tema que evidentemente preocupa a la administración pública. En algunas partes de España la marca que se debe utilizar es una. En otras partes pueden escoger. Cuando la persona es incontinente, está en su domicilio, escoge siempre. Por lo tanto, aquí nosotros que estamos trabajando para que, por ejemplo, durante la noche no existan cambios de pañales por una cosa clarísima, por el sueño de la persona, ya que vamos todos a la atención centrada a la persona. Si la calidad de los pañales no es correcta, lógicamente esto es imposible. Esto es imposible. Y en estas cosas que dicen, no tiene importancia, muchísima importancia. Todos los de aquí queremos ser mayores y si a los 90, 95 nos despiertan, pues la verdad, habiendo posibilidad de que no sea así, vamos todos a la atención centrada a la persona y olvidamos que a veces hay cosas que se deberían tener en cuenta para poder cumplirlo. Por lo tanto, yo os decía, hay claras diferencias entre una persona dependiente en casa y una persona dependiente en una residencia. Y esto, el sector, queremos trabajarlo y queremos trabajarlo muchísimo. Porque como también queremos que la gente esté en su casa, creemos que es necesario que abramos todos los procedimientos de actuación para atenderlos y para que tengan exactamente las mismas o más ventajas en el caso. ¿Qué espera una residencia de la farmacia? Pues servicio. Servicio y servicio. No hay más. Si además, antes, yo me acuerdo cuando empecé hace 22 años, que nosotros comprábamos, íbamos con la receta, cogíamos la medicación y hacíamos la dosificación. Lógicamente esto va cambiando y tenemos blisters, nosotros ya estamos robotizando, buscando errores cero. ¿Pero por qué? Porque es que al final nosotros necesitamos también mecanizar este sistema para que no haya errores y para que no pierda nuestro personal de enfermería, que a nuestro parecer es muy poco por lo que necesitamos, tiempos. Decimos, aquello que no da valor añadido, tenemos que intentar que si pueden hacerse, nos viene hecho o se puede hacer hoy con sistemas robotizados, pues que sea así. Entonces, ¿qué hace que una residencia, pues la calidad de servicio, no hay más? Cuando hay decretos y dicen, no, iremos cada semana, el hospital os traerá toda la medicación. ¿Y qué pasa si durante la semana necesitamos medicación? Entonces vais a la farmacia de barrio. Bien, entonces sí, bien. Os pondremos un poquito aquí de medicamentos para que no tengáis que... Pero si no vais a la farmacia de barrio, porque lógicamente no podemos decirle a la persona que no se va a tomar la medicación porque ahora estamos... Esto que es tan frecuente, que haya... supongo que muchos de vosotros estáis suministrando en el mundo residencial, y lógicamente si hay 100 personas con enfermedades crónicas, pues pasan estas cosas y necesitamos medicación los lunes, los martes, los miércoles, hay cambios y se tendrá que suministrar. Entonces, lo que vosotros nos podéis ofrecer, que es la proximidad, lo que todas las personas han hecho, que en este caso, cuando nosotros tenemos este concepto de que una residencia tiene que dar servicios a toda la comunidad y que si hoy estamos atendiendo a 100, tendremos que atender a 500, bien porque van a comer, bien porque le tenemos una atención domiciliaria, bien porque le damos la comida a domicilio. Si todo esto estamos
tenemos claro que lo vamos a hacer y que lo tenemos que hacer, ¿por qué no damos un paso más y también hacemos conjuntamente este paso de toda la medicación, la dosificación? Yo creo que la gente mayor toda la vida ha ido a su farmacia de barrio, toda la vida, y da un valor añadido. Mientras esté en casa, da un valor añadido. Pero al final, los farmacéuticos y farmacéuticas también saben, aquella persona que está sola, que solo baja para ir a la farmacia o solo baja o le suben el pan. Y aquí yo creo que está nuestro nexo de unión, a compartir esta comunidad dependiente que no tiene acceso a otros servicios. Y que otra vez esperaremos que haya decretos, y en este caso van a regular muy bien el mundo sociosanitario, o daremos un paso de verdad y compartiremos, coordinaremos, trabajaremos para la comunidad, que al final son estas personas dependientes que están. Por tanto, yo hoy quería avanzaros unas estrategias de futuro, que es avanzarnos a los acontecimientos, tener claro que hay un tsunami demográfico que hay que atenderle. La institucionalización, os decía, no es el objetivo, para nada. La institucionalización no es necesaria, pero casi ya entramos en una fase de que los tiempos, la rotación que una persona está en las residencias cada vez es menos. Avanzar estos dos colectivos hacia proyectos de colaboración, compartiendo esfuerzos en la comunidad, colaborando. Y, evidentemente, si esto lo hacemos, tiramos para adelante, yo creo que se tiene que hacer simplemente por responsabilidad. Si somos dos sectores que nos dedicamos a la atención a las personas mayores, atención a los dependientes, lógicamente tendremos que buscar estos nexos de unión y no hacer lo que nos está pasando, sino escribir cuál es nuestro futuro y que no nos lleguen decretos que ni han hablado con vosotros ni han hablado con nosotros, pero en cambio nos cambia la vida de unos y de otros. Gracias. Bueno, me han avisado que estamos ya fuera de tiempo, ya sabéis que hemos empezado un poquitín tarde. Creo que la mesa ha sido bastante interesante, de hecho el indicador que ha marcado Ernesto se ha cumplido, no he visto a nadie que se haya dormido. Por lo tanto, éxito, espero que habéis sacado buenas conclusiones y que seáis capaces de responder la pregunta de cuál es el modelo que os gusta, aunque tampoco es muy importante, sino va a ser cuál os imponen, ¿no? Pero en fin, muchas gracias a todos.